¿qué le dirías a una persona que dice, bueno, aguantemos un poco la crisis económica, que todo valga para que la Argentina tenga mejores instituciones como lo ha ido logrando en estos años? Bueno, yo diría que el derrumbe económico es parejo al derrumbe institucional. Incluso por ahí más profundo el institucional todavía que el económico, ¿no? Aunque no es de despreciar la dimensión del económico, pero recordemos que este gobierno desde el inicio de su gestión tiró por la borda la idea de Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes, apropió todas las atribuciones, malversó diría, ¿no?, las atribuciones del Congreso de la Nación, legisló por vía de decretos simples y decretos de necesidad y urgencia, y solamente utilizó el Congreso para algunos debates públicos en los que el tema podía obviamente suscitar mucha resistencia si se lo efectivizaba o si se lo desviaba por vía de un decreto simple o decreto de necesidad y urgencia. Y es tan perverso el tema que cuando emplearon los decretos simples, no es porque fueran temas menores, al contrario, los temas mayores están en los decretos simples reglamentarios, porque como los de necesidad y urgencia tienen materias prohibidas, claro, como es la materia penal, procesal penal, tema de tributario, régimen electoral y régimen de los partidos políticos, entonces, bueno, más sencillo de modificamos el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal por decreto, modificamos la Ley de Coparticipación Federal por decreto. Por decretos que no son DNU. Que no son DNU. Ahora, eso no es una inversión interpretativa, porque se supone que el DNU tiene un régimen de restricciones de alguna manera menor, porque se está apelando a una situación de necesidad de urgencia que obviamente el gobierno no respeta ese registro, pero el decreto sin DNU, que no tiene ni siquiera la revisión parlamentaria que la ley establece, parecería un abuso mayor todavía que el DNU. Por supuesto que es mucho mayor, por supuesto, es mucho más perverso, pero precisamente es el mecanismo que idearon sus letrados, por no decir algo más fuerte, para trampear el sistema institucional. Y a la justicia la han puesto en funciones de guerra judicial, que sería la continuidad de la guerra por otros medios. Me parece que es una especie de plan Cóndor 2, o diría la prosecución de la guerra por vía de los procesos judiciales, que es la forma en que los autores intelectuales del lawfare han definido la misma. Así como es muy poco compartible el tema de la desaparición forzada masiva de personas, los asesinatos en supuestos enfrentamientos, las matanzas colectivas, genera mucha resistencia en la opinión pública internacional. Entonces, vayamos al lawfare, que es selectivo, pero es una forma de destruir al enemigo prácticamente tan efectiva como puede serlo la muerte civil, ¿no? Es decir, se lo acusa falsamente, los procesos son ficcionales, se lleva adelante la cosa, no interesa, el problema de la verdad queda puertas afuera del proceso judiciario, y bueno, la cuestión llega un momento en que en la conjunción de servicios de información, periodistas de los medios hegemónicos, fiscales y jueces perversos, hacen una madeja, una amalgama, que en definitiva lleva a la destrucción del enemigo, porque prisión preventiva que se parece mucho a la pena de la puesta a disposición del Poder Ejecutivo por estado de sitio, porque se sabe el día que comienza, pero no cuando termina. No hay que dar explicaciones muchas sobre por qué se le aplica la prisión preventiva. Se introduce en el discurso jurídico, en lugar de prueba legalmente tasada, la sospecha, suspicacia, percepción, intuición. Es decir, nos hemos convertido en psicólogos que trabajamos en la otra escena, la del subconsciente, ¿no? Eduardo, el principio el pseudo principio, pero un principio muy utilizado polémicamente, de que la ley es lo que dicen los jueces que es. Sí.
¿No es un poco el embrión de esta construcción de una realidad? El realismo anglosajón precisamente ha sostenido esto, porque como las leyes pueden tener fallas y no prever todo lo que puede afectar el sistema dominante, es mucho más confiable tener un poder, como dice el federalista, aristocrático, vitalicio, contramayoritario. Y discrecional, de alguna manera. Claro, totalmente discrecional, para prevenir cualquier desborde demagógico o populista de los poderes políticos. Para ser un poder contramayoritario, decían ellos, ¿no? Es, efectivamente. Entonces, los jueces se encargan de hacer la puntuación para cada caso, de cómo reprimir a aquel que es visto como un enemigo del sistema, ¿no? Y por eso que lo dicen con toda audacia, es más perfecta la decisión judicial que las leyes, porque las leyes, claro, tienen ciertos principios. Son principios generales. En cambio los jueces hacen un trabajo a medida, un tallado a medida. Usted necesita destruir a alguien, bueno, tráigame el bloque, que yo lo voy tallando hasta que quede hecho un escarbadiente. Ahora, Eduardo, este suceso que está teniendo lugar en el juzgado en el juzgado de Dolores, ¿qué importancia le asignamos a eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en este momento es el gran reservorio para recuperar Estado de Derecho. Es más, diría que hoy día que el pueblo argentino, sus sectores populares, puedan recuperar y emplear el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria. Uh-huh. Porque es tanta la destrucción que se ha hecho, es tanta la incertidumbre, la falta de certeza, la afectación a la vida, a la libertad, al bienestar económico que se induce a través de estos procesos perversos, que rescatar estos principios fundantes del Estado de Derecho demoliberal burgués se convierte en una tarea revolucionaria, si no hay vuelta que darle. Somos nosotros los que necesitamos el Estado de Derecho. Ellos lo que necesitan es este gobierno de los jueces, claro, su discrecionalidad y su pertenencia a ese dispositivo perverso de poder que afortunadamente ha tropezado con un juez, Alejo Ramos Padilla, que va poco a poco desenmarañando esta madeja y mostrando todos los hilos que están entretejidos en esta pústula institucional, ¿no? ¿Cómo ves el escándalo sobreactuado en las editoriales de La Nación y por supuesto también en las emisoras del Grupo Clarín, cada vez que algún ciudadano dice que la Constitución que nos rige es una Constitución insuficiente y que una Argentina democrática con instituciones fuertes y con progreso social necesita una transformación constitucional? Parece que es un tabú eso, ¿no? No se puede hablar de eso. Sí, se ha vuelto una concepción pétrea del texto constitucional. Uno tendría que recomendar que leyeran el artículo 30, que es precisamente que habla de reforma, y dice, esta Constitución puede ser modificada en el todo o cualquiera de sus partes, y no hay ninguna cláusula pétrea, no hay ninguna inhibición, limitación, ningún límite temporal de vigencia para recién después abordar la necesidad de la reforma. Y lo paradojal que las fuerzas políticas mayoritarias en su momento, tanto cuando Alfonsín impulsó la reforma constitucional como cuando se efectivizó bajo el gobierno Menem y Pacto de Olivos mediante, se declara como si fuera una especie de piedra filosofal, un tabú de que no se puede tocar la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Es el derecho de propiedad, ¿no? Lo que no se puede tocar. Claro. El espíritu de las leyes, como decía un gran crítico de Montesquieu, Linguet, que fue maestro de Marx, decía, el espíritu de las leyes es la propiedad privada. Claro. No sabía esa frase, pero tiene una contundencia cerrada y precisa, ¿no? Es tremenda. Cuando alguien habla de garantía, de defender las garantías constitucionales, está hablando de defender la propiedad, ¿no? Está hablando de defender. Cuando se dice defender la privacidad, es la privacidad de la propiedad. Claro. Fíjate vos que el único derecho que fue precedido de la expresión sagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los 17 enunciados,
es la propiedad privada. Los demás son derechos, ¿no? Como Claro. ahí estamos, pero sagrado, lo que se dice sagrado, es la propiedad privada. Y la división de poderes, la jerarquía interna de los poderes, las cláusulas organizativas del régimen que de alguna manera nos rige, gira en torno a ese principio, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, vos fíjate que en todos los procesos de excepcionalidad institucional, que son muchos y extensos, que atravesó la Argentina, lo que nunca estuvo afectado, tocado, eso fue el tema de la propiedad privada. Si se podían cargar la vida, la libertad, la integridad física y psíquica del ser humano, y eso hasta diría era justificado en aras de preservar la propiedad. Vos fijate que las directivas de la lucha antisubversiva, las directivas que redacta o firma por lo menos Jorge Rafael Videla, comienzan diciendo: es para defender la seguridad de los bienes, en primer lugar, de las personas y del Estado. Primero los bienes, ¿no? Que es el fundamento último del Estado, digamos. Efectivamente. Es como una nota a pie de página de los trabajos de Marx, digamos. Entonces, cuando todos quieren o dicen o se rasgan las vestiduras de defender la Constitución actual, en realidad están defendiendo un proyecto agroexportador, fiduciario, rentístico, que solamente generó dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera. Si vos querés pensar en tutela de riqueza y recursos naturales, el problema del agua, las tierras con aptitud rural, los minerales estratégicos para el desarrollo científico y técnico, por supuesto los hidrocarburos, nada de eso figura en la Constitución, no figura, ¿no? Claro. No, de la propiedad pública no se habla. Claro. Se habla de la propiedad privada. Y eso, Eduardo, tiene un dato histórico formidable del cual recién volvemos a hablar como país, por más que muchos lo hayan mantenido firme, que es la Constitución de 1949 y el modo en que fue abrogada por medio de una acción ilegal, golpista, ¿no? De un usurpante, sí. Bueno, sí, esa es nuestra historia trágica de que la Constitución del 53 fue repuesta por el acto de un usurpante, y una Constitución legítima como la del 49, que fue pionera en materia de constitucionalismo social, bueno, esa fue abrogada por el acto de un usurpante, ¿no? Así estamos. Eduardo, te agradezco muchísimo y me gustaría tener muchos más minutos, pero acá tenemos nuestro propio régimen constitucional que nos dice que tenemos que ir dejando el micrófono. Muy bien. Te mando un abrazo y un agradecimiento enorme. Hasta luego, siga bien.